Bienvenidos a Panda Tale. Espero que disfruten escuchando la historia. Si les gusta, no olviden darle a me gusta, dejar un comentario y suscribirse. En mi vida anterior, mi hermana se casó con un miembro de la mansión del general por menos de un año antes de morir trágicamente en la finca. La capital bullía con todo tipo de rumores. Todos decían que mi hermana era salvaje e imprudente, y que había sido asesinada por la espada del general Marcus Way cuando éste acababa de regresar victorioso de la batalla. Poco después, toda nuestra familia fue ejecutada por conspiración con el enemigo. Renacida en esta vida, cuando el decreto de matrimonio imperial fue entregado en la mansión del primer ministro, di un paso al frente de mi hermana, frente al eunuco que entregaba el decreto, y dije: yo, Luna Maxwell, acepto el decreto. Mi hermana no sabía que la hermana menor a la que había protegido durante más de 10 años era en realidad una intrigante zorra del té verde que dominaba las artes marciales. Así que en esta vida me toca protegerla. En mi vida anterior, en un acantilado de miles de metros de altura con vientos aulladores, el anciano sacerdote taoísta me lanzó una daga de jade que me atravesó el pecho 7 centímetros. Puedes regresar, pero debo recordarte algo. El Tao sigue la naturaleza. Si te obsesionas demasiado, sin duda te traerá un daño infinito. Incluso las relaciones predestinadas terminarán prematuramente por esto. No dije nada, simplemente agarré la daga de jade y me la hundí con fuerza en el pecho. Pero el dolor no fue tan intenso como había imaginado. Al menos no dolió tanto como cuando presencié cómo violaban a mi hermana hasta la muerte. El karma de esta vida, el fruto de la siguiente. Cuando la cicatriz desaparece, el karma se disipa. El viejo taoísta suspiró, y entonces perdí el conocimiento. Al abrir los ojos, había regresado al día en que Su Majestad emitió el decreto matrimonial. La cicatriz en mi pecho, dejada por la daga de jade, aún parecía arder levemente. Justo en ese momento, resonó una voz: Lord Maxwell. Esta vez, el decreto matrimonial de Su Majestad busca reconciliar a las familias Maxwell y Way. Me pregunto cuál de las dos hijas Maxwell aceptará el decreto. El eunuco que lo entregó tenía un rostro pálido con rasgos delicados, una voz aguda y una mirada perspicaz que nos recorrió a mi hermana y a mí antes de fijarse finalmente en nuestro padre. Nuestro padre, normalmente erguido como un pino, pareció inclinarse ligeramente en ese momento. Lord Maxwell, si no puede comprender las meticulosas intenciones de Su Majestad. El recordatorio del eunuco tenía un significado más profundo en sus palabras. Al oír esto, mi hermana palideció, pero aún así se mantuvo firme, preparándose para dar un paso al frente y aceptar el decreto. Me adelanté tomando el decreto imperial de las manos del eunuco. Yo, Luna Maxwell, acepto el decreto. Agradece a Su Majestad por concederme este matrimonio. Luna, ¿sabes lo que haces? En cuanto se fue el eunuco que entregaba el decreto, los ojos de mi hermana se enrojecieron de ira mientras me regañaba. Rara vez se enojaba tanto conmigo, solo cuando estaba particularmente furiosa me llamaba por mi nombre completo como ahora. Miré a mi hermana, de pie ante mí, viva y presente. Quedé atónita un largo instante antes de no poder evitar dar un paso al frente y abrazarla con fuerza. Solo así podría demostrar que realmente había renacido, que aún tenía la oportunidad de cambiar todo lo ocurrido en mi vida anterior. Usando este truco de nuevo. Mi hermana me apartó, pero no pudo moverme. Como no me prestaba atención, me sequé a escondidas la lágrima que se me había escapado por el rabillo del ojo antes de soltarla. Hermana, ¿sabes qué? Solo me casaré con ese al que llaman el dios de la muerte. ¿Y qué? Me casaré con él. Fingí hablar con ligereza. No es tan sencillo. Por no hablar de Marcus, que aunque no se ha casado con una esposa principal, ya tiene varias concubinas. Además, siempre ha guardado rencor hacia su padre por la muerte del viejo general Way. Si te casas con alguien de esa familia, seguro que sufrirás. Mi hermana se apresuró a explicarme, temerosa de que no comprendiera la magnitud del peligro, y soltó estas cosas con urgencia. En mi vida anterior, siempre estaba jugando, disfrutando de los viajes, así que mi hermana nunca me dijo estas cosas. Pero esta vez, cuando se emitió el decreto de matrimonio, más allá de la reticencia de mi hermana a casarse, no tenía ni idea de que aquel a quien todos veneraban como el dios de la guerra había considerado durante mucho tiempo a nuestra familia Maxwell como una espina en su costado. Hermana,
Si casarse con alguien de la mansión del general significa sufrir, ¿por qué tienes que ser tú quien se vaya? La miré siempre tranquila y amable, y pregunté. ¿Por qué? Porque soy tu hermana mayor. En realidad, mi hermana y yo no somos hermanas de nacimiento de la misma madre. Mi madre era criada y servía a la madre de mi hermana antes de casarse. Más tarde, cuando la madre de mi hermana se casó con mi padre y quedó embarazada, hizo que mi padre la tomara como concubina. La madre de mi hermana dio a luz a mi hermana y la llamó Serena Maxwell. Mi madre me puso Luna Maxwell, diciendo que esperaba que siempre la admirara. Cuando tenía 6 años, la madre de mi hermana enfermó gravemente. Mi padre invitó a todos los médicos famosos a la mansión del primer ministro, pero la salud de la madre de mi hermana seguía deteriorándose y su ánimo se desvanecía gradualmente. Una vez visité a la madre de mi hermana en su lecho de enferma. Ella tomó la mano de mi madre y dijo débilmente, «Hermana, los 2 niños son aún muy pequeños y el amo tiene un carácter muy rígido. En el futuro, todo en esta casa dependerá de ti». Mi madre no dijo nada. Solo con los ojos enrojecidos, le daba la medicina con cuidado, cucharada a cucharada, y luego usaba un pañuelo de seda para limpiarse con suavidad las gotas que le quedaban en los labios. Poco después, falleció la madre de mi hermana. Mi madre se encargó discretamente de los preparativos del funeral, luego también se vistió de blanco y la siguió. El cabello negro de mi padre creció con varias canas ese año. Desde entonces mi padre nunca volvió a casarse. La capital rumoreaba en secreto que mi padre había causado la muerte de sus esposas, perdiendo a 2 en tan solo un año. Pero nadie se atrevió a decírselo directamente a la cara. Ese año mi hermana tenía 7 años, solo un año mayor que yo. Me tomó de la mano como una adulta y me dijo con seriedad, «Hermanita, de ahora en adelante te cuidaré». Y ese cuidado duró 10 años, hasta que se casó, incluso preparando con esmero una incursión para mí. Así que en esta vida, a cualquiera que quiera hacerle daño a mi hermana, le haré pagar un precio más doloroso que la muerte. Entraré en palacio para suplicar a su majestad que revoque el decreto. Mi padre se puso el traje de corte y llamó al mayordomo para que preparara el carruaje para entrar en palacio. Lo detuve. En mi vida anterior, mi padre se arrodilló bajo la lluvia y la nieve ante el Salón de la Luz durante 3 vigilias nocturnas, pero su majestad no se retractó del decreto, en cambio, montó en cólera y le descontó el salario durante medio año. Padre, su majestad ya ha emitido el decreto, no se retractará. Si te vas ahora, solo les darás munición para atacarte. Mi padre fue recto toda su vida, jamás formó camarillas ni facciones, siempre leal al monarca, por lo que a menudo lo criticaban por dictatorial. Al oír mis palabras, mi padre se detuvo de repente con los ojos llenos de duda, mientras preguntaba, «Luna, nunca antes has prestado mucha atención a estos asuntos». «¿Ha pasado algo?», preguntó mi hermana, tensa. «Es cierto, hermanita, hoy te ves rara. Normalmente eres de temperamento suave, ¿alguien te ha intimidado?» «¿Yo de temperamento suave? Me gusta hacerme la consentida con ellos». Al ver su escrutinio comprendí que para que me dejaran casarme con Marcus, necesitaba una excusa razonable. Hace unos días, mientras estaba en la ciudad de Ping viendo las linternas, me encontré con bandidos de la montaña en el camino. Justo en ese momento pasó el general Wei. Su porte era atractivo, sus ojos brillantes, y él solo expulsó a todos los bandidos de la montaña. Fingí timidez, así que quiero casarme con él. Al oír mis palabras, mi padre y mi hermana se miraron con cierta duda, pero al verme sonrojar así, no parecía fingido. Padre, reflexionó, era cierto que Marcus había eliminado a los bandidos de la montaña en la ciudad de Ping hacía unos días. Mi hermana también reflexionó, hermanita, te encanta ver faroles. Después de un momento como si de repente se diera cuenta de algo, dijo enfadada, te topaste con bandidos de la montaña y no me lo dijiste. ¿Te lastimaste en alguna parte? ¿Cómo podría haberme lastimado? Esos 10 bandidos no fueron suficientes para molestarme. Al final los até como si fueran pasteles y los colgué de los árboles para que se mecieran al viento durante 2 días enteros. Al final, este matrimonio quedó decidido. La noche antes de la boda, mi hermana me trajo un fajo de escrituras de propiedad, la dote que nos había dejado nuestra madre. Hermana, tu dote ya es bastante generosa, quédate con algo.
Al ver el patio lleno de troncos de sándalo rojo, sentí una punzada en el corazón y le devolví el fajo de escrituras, pero mi hermana se negó obstinadamente a llevárselos. Mi hermanita se va a casar con alguien de otra familia, ninguna dote es demasiado. Ahora te casas con la familia del general, y estoy muy preocupado. Al ver la preocupación brillar de nuevo en sus ojos, cambié de tema. Hermana, soy la hermana menor que se casará antes que tú. ¿Cuándo te casarás? ¿Ya tienes a alguien en tu corazón de quien no me has hablado? ¿De qué tonterías estás hablando? Mi hermana me dio un puñetazo suave, pero entonces, sin saber qué pensaba, se sonrojó como flores de durazno en primavera. En mi vida anterior, nunca supe que en ese momento mi hermana ya tenía a alguien en su corazón. Era un erudito de apellido Lai. El erudito Li provenía de un entorno humilde sin conexiones notables, su carácter era algo genuino, pero más talentoso que otros. Mi hermana lo apreciaba mucho, pero tras la emisión del decreto matrimonial, tuvo que casarse con Marcus. Más tarde este genuino erudito se convirtió en el Tanua, obteniendo el tercer puesto en los exámenes imperiales. Tras la trágica muerte de mi hermana y el caos en la mansión del primer ministro, todos se dedicaron a protegerse. Solo este simple Tanua se atrevió a defender a mi padre, buscando pruebas para revocar el caso contra la familia Maxwell. Todos decían que este Tanua estaba realmente loco tras haber luchado desde ser un plebeyo vestido de civil para convertirse en el favorito del cielo, pero buscando deliberadamente la muerte. Su Majestad también montó en cólera y degradó su rango oficial 3 niveles. Pensando en esto, miré a mi hermana, normalmente elegante y digna, que ahora, inconscientemente, revelaba la timidez de una doncella al pensar en su amado. Hermana, quiero que seas feliz. En esta vida, te protegeré del viento y la lluvia. En la noche de bodas, las velas rojas ardían intensamente, la cera goteaba como lágrimas. La niñera me llevó al borde del lecho nupcial y se fue. Cuando el sonido de los pasos se desvaneció poco a poco, me levanté el velo rojo que me cubría la cabeza. Sabía que Marcus no vendría. Aunque este matrimonio fue decretado por su majestad, fue extremadamente simple, ni siquiera comparable a una ceremonia nupcial oficial normal. En mi vida anterior, me indigné por esto en nombre de mi hermana. Ella me había consolado diciendo que la mansión del primer ministro, al casarse con la mansión del general, ya era un árbol alto al que se le ponía el viento. Cuanto más discreta fuera la ceremonia, mejor. Lo creí entonces. Ahora que lo pienso, Marcus solo estaba complicando las cosas a propósito en la mansión del primer ministro. Inspeccioné la habitación. Aparte de unos cuantos personajes de la felicidad pegados a toda prisa y 2 velas rojas, nada parecía una cámara nupcial. Antes de irme de la mansión, Marcus me había dicho que no quería que entraran muchos forasteros. Con esto no se permitía traer a ninguna criada de la mansión Maxwell. En mi vida anterior mi hermana ni siquiera trajo a Spring Peach, que estaba a su lado, e incluso me dijo que la mansión del general ya había tomado las medidas necesarias. Mirando hacia atrás ahora, qué mentiras tan torpes, pero las creí. Tomé algo de comida de la mesa, me quité el pesado vestido de novia, apagué la mitad de las velas y me metí en la cama a dormir. 2 horas después, un leve sonido llegó desde la ventana de la esquina. Tras muchos años de entrenamiento en artes marciales, me desperté de inmediato, pero mantuve los ojos cerrados. La persona que estaba afuera de la ventana se asomó a la habitación y vio la figura en la cama respirando con soltura, como si estuviera profundamente dormida. Tras un momento de silencio, rieron suavemente. Realmente tiene un corazón notablemente grande. Temprano a la mañana siguiente, una matrona de la mansión del general condujo a varias jóvenes doncellas a tocar a la puerta. Señora, venimos a ayudarla con su maquillaje. Pase. Ya me había puesto un vestido de seda verde claro con mangas anchas y sueltas. El dobladillo y las mangas estaban bordados con ondas color marfil. Estaba sentada frente al espejo del tocador. Mientras entraban una a una, la matrona jefa me miró y se quedó paralizada. Las criadas que la seguían también intercambiaron miradas. Una joven criada al fondo no pudo evitar susurrarle a la que estaba a su lado. La señora es tan hermosa. La criada a su lado le dio un ligero codazo de inmediato, y la chica bajó la cabeza rápidamente. Ayer, cuando entré en la mansión, todavía llevaba la cabeza cubierta con un velo, así que nadie me vio el rostro con claridad.
Solo sabían que la recién casada pasó su noche de bodas con el general, sin ir a su habitación a buscarla. Fue una humillación terrible. En la mansión, la gente murmuraba preguntándose si el general estaba tan disgustado porque yo era demasiado fea. Fingí no darme cuenta, mirando a la matrona, que seguía paralizada, y le pregunté, «Matra, ¿le pasa algo?» «No, nada. Esta sirvienta ha venido a maquillarla». Sonrió y empezó a maquillarme. Media hora después me admiraba en el espejo de bronce, cejas curvadas como la luna llena, labios rosados adornados, cabello peinado de una manera que nunca antes había visto, pero que combinaba a la perfección con el atuendo azul y verde que llevaba hoy, luciendo vivaz pero a la vez elegante. La señora es realmente hermosa. Esta sirvienta no había visto a nadie con rasgos tan deslumbrantes en mucho tiempo. La matrona de maquillaje que estaba a mi lado me elogió repetidamente. Sonreí y pregunté, ¿cuál es el apellido de la matrona? Esta sirvienta se apellidaba Lee. Matrona Lee, este es su dinero de recompensa. Tómalo y compártelo con todos hoy. Repartí una bolsa de brocado que había preparado con varias piezas de oro en forma de cacahuetes, cerditos y lingotes. La matrona Lee se sorprendió un poco al verme tan generosa. La criada que estaba a su lado también se quedó paralizada, y luego expresó unánimemente su agradecimiento. En los aposentos interiores, para ganarse el corazón de la gente, hay que saber compartir los beneficios. En un instante la noticia de que la nueva esposa del general no solo era excepcionalmente hermosa, sino también muy generosa, se extendió por toda la mansión. Caminé tranquilamente hasta el salón de té donde las concubinas de Marcus me esperaban para servirle el té a mi nueva esposa principal. Marcus tenía 2 concubinas. Una era la bailarina Grace, un regalo de su majestad. En una ocasión, interpretó una danza de pasos en el banquete Kyonglin, lo que provocó un alboroto entre los eruditos románticos presentes, quienes compusieron poemas de alabanza. La otra era Sofia Su. Se decía que en una ocasión, salvó la vida de Marcus en la frontera, lo que le granjeó el favor de la gente. ¿Por qué no ha llegado aún la nueva señora? Nuestra joven está delicada de salud y necesita tomar medicamentos pronto. Al llegar a la puerta, una voz impaciente llegó desde adentro. Curvé ligeramente los labios. Mi pecho volvió a arder como fuego y la cicatriz me puso aún más alerta. Matrona Liu, estoy bien. Podemos esperar un poco más. La voz suave y gentil pertenecía a quien le respondía a la matrona Liu. Pero la matrona Liu se sintió aún más insatisfecha. ¿En qué estaría ocupada? Probablemente solo intentando ganarse el favor de la gente de la mansión. Pero a nuestro general no le importan esas cosas. Ni siquiera visitó su habitación en su noche de bodas. Adentro cotilleaban alegremente sobre mí, la esposa a la que el general no quería. Justo en ese momento oí a 2 personas acercándose por detrás. Sus pasos no eran caóticos, sino muy rítmicos, como si hubieran recibido entrenamiento seguramente militares. Los actores estaban en posición, era hora de que comenzara el buen espectáculo. Todos parecen muy animados. ¿Puedo unirme? Mientras hablaba, sonreí mientras observaba en silencio a los presentes. A la derecha estaba una mujer de aspecto encantador e inteligente y figura elegante, seguramente Grace, una de las concubinas de Marcus. Al otro lado había una mujer gentil y delicada, con una rienda suave, como una dulzura entre sus cejas que inspiraba protección. Era Sofía, a quien Marcus más amaba. Detrás de ella había una mujer de unos 40 años, probablemente la matrona Liu. Las 3 personas en la habitación se quedaron atónitas por un momento cuando entré de repente. Al reconocerme, todas cambiaron rápidamente de expresión, aunque aún no podían ocultar del todo su incomodidad, especialmente la matrona Liu, probablemente porque había oído sus chismes anteriores. Sofía fue la primera en hablar, preguntando con suavidad, ¿es esta la nueva señora? Levanté la mano para detenerla, mirando directamente a la matrona Liu que estaba detrás de ella y preguntando, «Matrona Liu, ¿estaban comentando que el general no vino a mi habitación anoche?» «No». Quizás sin esperar que fuera tan directo, la habitación se quedó en silencio por un momento. Finalmente Sofía intervino para mediar, «Señora, por favor, no se enoje. La matrona Liu ha sido la nodriza de Marcus desde la infancia y siempre ha sido devota, por lo que lo trata como a su propio hijo.
La forma en que lo llamaba Marcus con tanta cercanía enfatizaba el lugar especial que ocupaba en el corazón de Marcus. Por otro lado, insinuó que la matrona Liu era su nodriza, mientras que yo solo era la nueva esposa, a quien el general no quería. ¿Cómo me atrevía a hacerle algo? Lo recordé en mi vida anterior. Mi hermana probablemente también pasó por eso. Con la personalidad de mi hermana, seguro que no se preocuparía por nimiedades. Pero yo soy diferente, soy una auténtica zorra intrigante. Los pasos afuera se detuvieron a unos 3 metros de la puerta, aparentemente esperando ver este espectáculo. Pero para ver una obra, siempre hay que pagar entrada. Sofía, ¿o podría estar enfadada con la matrona Liu? Solo estoy preocupada por ella. Fingí no entender nada por dentro. Si la matrona Liu chismorrea a escondidas diciendo que el general tiene una enfermedad oculta, ¿qué tal si llega a oídos del general? Me temo que no sería bueno. La cara de la matrona Liu se puso al instante color hígado de cerdo. Habló apretando los dientes. Este viejo sirviente dijo que el general tiene una enfermedad oculta. ¿Cuándo? Justo ahora. Dijiste que el general no vino la noche de bodas. Oh, ya sabes que las buenas noticias viajan despacio, pero las malas viajan 1000 millas. Si más tarde, cuando el general vaya al campo de batalla, sus enemigos se burlarán de él diciéndole que es impotente, ¿qué pasará? La matrona Liu estaba tan furiosa que se quedó sin palabras, solo pudo decir, tú. Justo en ese momento, los pasos afuera volvieron a resonar con fuerza. ¿Ya causaron suficientes problemas? Una voz profunda, cargada de ira, resonó a mis espaldas. En mi corazón, respondí, claro que no. Todos ustedes son los que nos mataron a mí y a mi hermana. ¿No dejaré ir a ninguno de ustedes? General. Todos los que habían estado chismorreando alegremente al oír su voz, se asustaron en ese momento. Al reaccionar, se pusieron de pie inmediatamente para saludar a Marcus. Solo Sofía no hizo una reverencia. Su mirada era tierna y cálida al gritar, Marcus, has venido. Yo también me giré para mirar a mi esposo en esta vida. Marcus tenía un rostro de jade fino, con labios finos ligeramente apretados. Quizás por sus años en el campo de batalla, incluso sin armadura, aún conservaba un rastro de frías intenciones asesinas. No era la primera vez que conocía a Marcus. En mi vida anterior, tras la muerte de mi hermana y el encarcelamiento de toda mi familia, escapé porque estaba viajando. Me disfracé y me colé en la mansión del general para investigar la causa de la muerte de mi hermana, pero Marcus me descubrió. Tras varias rondas de combate, detuvo repentinamente su espada y dijo, «¿Eres tú?». Lo ignoré distrayéndome. Lanzó varias bombas de humo, y entre la densa humareda escapé de la mansión del general. Siempre recordé con claridad sus ojos, fríos como un abismo helado, incluso en la oscuridad. Una sola mirada bastó para sentir escalofríos, pero ahora fingí que era la primera vez que lo veía, sonriendo al mirarlo. Saludos, General Wei. Soy su recién casada, Luna Maxwell. Por un instante la habitación quedó en silencio. La mirada de Marcus se posó en mí y se detuvo de repente, observándome con una mirada inquisitiva y escrutadora. Me dio un vuelco el corazón. ¿Podría tener también recuerdos de su vida anterior? Pero entonces pasó junto a mí sin reaccionar. Me quedé quieto pensando en sus intenciones mientras reunía silenciosamente energía en mis manos. Eco del territorio Miao, los insectos conductores se dividen en insectos cría y madre. Este es un insecto cría, que transmite sonido a la madre. El territorio Miao posee técnicas secretas para combatir este tipo de insecto. Por ello, el emperador de la dinastía anterior expulsó a quienes criaban insectos y entrenaban a practicantes para recopilar información. La voz de Marcus resonó junto a mis oídos, demostrando su profundo conocimiento de los asuntos mundanos. Lo miré. Así que también sabes que Grace Jia usó perlas para envenenar a Safia. Se rió suavemente. Tú también sabes mucho. El emperador actual sospecha de mí. En la oscuridad y la luz, ha dispuesto que mucha gente me vigile. Colocó a Grace en una posición obvia para que yo pudiera rastrear a quienes se ocultaban en las sombras. Sabía que esa persona era la que más probablemente haría bajar la guardia a los demás.
Además, Grace aparecía rara vez, así que nadie podía investigar nada de ella. Por lo tanto, no tenía forma de lidiar con ella. Así que él siempre supo que Grace usaba insectos ancestrales para transmitirle información a su majestad. En mi vida anterior, cuando Marcus iba de campaña, Grace solo le informaba información secreta a su majestad. El pañuelo de mi hermana se lo llevó el viento y cayó en la puerta de Grace. Así que Grace dedujo que mi hermana conocía su secreto. Aunque mi hermana no era muy querida y rara vez tenía contacto con Marcus, seguía sintiéndose incómoda. Cuando descubrió que Saflia pretendía hacerle daño a mi hermana, Grace echó leña al fuego, avivando aún más las llamas de los celos. Solo la boca de un muerto podía tranquilizar a los demás. Lo siento, señora de los 9 manantiales, por favor, no me culpe. Grace le había dado a Saflia un frasco de medicina secreta del territorio Miao. Esta medicina le provocó ulceraciones en todo el cuerpo, como si hubiera muerto por una enfermedad venérea contagiada en burdeles. En menos de un mes, la muerte llegaría en un estado extremadamente lamentable. Miré a Marcus. Así que ahora el general tiene una razón para lidiar con Grace, ¿no? Qué ridículo, cada uno tiene sus propios planes. Solo mi hermana fue la sacrificada. Marcus vio el sarcasmo en mi cara y se sorprendió un poco. ¿No eres feliz? ¿Qué te hace sentir infeliz? En esta vida, yo mismo tendí la trampa, viendo a los asesinos caer paso a paso en ella. ¿Con qué más podría estar insatisfecho? El general está pensando demasiado. Respondí con indiferencia. Grace estaba confinada en la mansión. Marcus informó a su majestad sobre su comportamiento despiadado en la mansión, conspirando para dañar a esposas y concubinas. Tras deliberar un poco, su majestad ordenó fríamente la muerte por veneno, como si se sacudiera una insignificante mota de polvo. Ese día, nubes oscuras cubrieron la capital. El cielo parecía a punto de llover con fuerza, pero la lluvia se prolongó sin caer. Le llevé a Grace el decreto de su majestad junto con seda blanca, una daga de jade y veneno. Ella caminaba descalza, tarareando una canción, aparentemente indiferente a su muerte inminente. Al partir, los sauces proyectaron sombras verdes. Ahora vengo de visita. La lluvia y la nieve revolotean. Sabía que bailaba bien, pero no sabía que también cantaba maravillosamente. Su voz era ligera como cuerdas suavemente pulsadas, un sonido nítido que penetraba el corazón. Coloqué los artículos sobre el escritorio y la escuché en silencio mientras terminaba de cantar. Al terminar la canción, estalló en una carcajada repentina, no con su habitual humildad, sino con una vitalidad radiante. Señora, duermo bien, respondí con sinceridad. ¡Qué bien! Nunca había oído a nadie cantar tan bien. Al oír esto, Grace sonrió aún más alegremente, algo complacida. Esa persona también dijo lo mismo una vez. Su mirada se posó en la ventana, distante y nostálgica, como si alguien la esperara allí con bellos recuerdos, o tal vez no hubiera nada en absoluto. Lentamente su mirada regresó al escritorio. Tomó el pequeño frasco verde de medicina con la mano, admirándolo con indiferencia, como si no fuera veneno, sino un bonito adorno. Es una alegría efímera, dijo en voz baja. Menos mal que no es el rojo corona de grulla. Odio sobre todo la corona de grulla roja. Al consumirla, causa sangrado por los 7 orificios, muriendo en un estado extremadamente trágico. Pero la alegría efímera era un veneno secreto del pueblo maya, beberla te hunde en un largo sueño, del que nunca despiertas. Esta fue quizás la última muestra de dulzura de esa persona hacia ella. Señora, aún queda incienso de la tranquilidad en ese baúl para que lo use. Grace bebió todo el veneno que tenía en la mano, señalando la canasta de incienso en la habitación. Soy bueno mezclando venenos y también haciendo incienso. Todos piensan que el incienso que hago debe ser venenoso. Solo tú te atreviste a usar mi incienso, qué bien. Quizás la medicina estaba empezando a hacer efecto, su voz fue bajando poco a poco. Desde que entré en esta mansión, no podía dormir tranquilo. Hacer incienso de tranquilidad era solo para poder dormir bien. En ese momento un relámpago atravesó el cielo, retumbó un trueno y luego cayó una lluvia torrencial. Pero la persona frente a mí ya había dejado de respirar. No se lo dije el día que usó los mensajes secretos de la mansión para informar a su majestad.
La sombra que pasó junto a la puerta era yo, y el pendiente de Sofía lo dejé allí a propósito. Tras la muerte de Grace, la cicatriz de mi pecho también se desvaneció un poco. Seguí ocupándome de su funeral según los derechos de una concubina en la mansión del general, y solo les dije a los forasteros que había fallecido de una enfermedad grave. Al enterarse de la repentina muerte de una famosa bailarina que sacudió la capital hace años, los forasteros solo suspiraron con emoción. Las mujeres hermosas tienen destinos trágicos. El veneno de Sofía también fue curado. En cuanto pudo levantarse de la cama, arrastró su cuerpo enfermo hasta mi patio. Señora, en ese momento estaba demasiado asustada y la malinterpreté. Merezco la muerte. Vestía ropa blanca con un aspecto débil y frágil como una hermosa rama de montaña perdida en el viento, lo que hacía que los demás no pudieran evitar sentir compasión. Usando este truco de nuevo, la detestaba y la encontraba ridícula. En algún momento Marcus también había entrado en mi patio. Al ver esta escena, la regañó causándole problemas. Pero aún así, inmediatamente se quitó la túnica y la envolvió con fuerza, temiendo que el viento frío dañara a la persona que llevaba dentro. Así que resulta que los trucos no necesitan ser nuevos, basta con usarlos con habilidad. Mi corazón se enfrió aún más, pero seguí fingiendo sonreír. El viento es fuerte, general, llévate a Sofía de vuelta. No dejes que me obstruya la vista. Medio mes después, mi hermana se casaría con un erudito. En esta vida, por fin tendría un esposo digno. Quería preparar rápidamente los regalos de compromiso para enviarla a casarse. Cuando estaba a punto de cerrar la puerta y rechazar las visitas, Marcus me llamó. Parecía algo incómodo al decir, en medio mes, te acompañaré de vuelta a la mansión Maxwell. Tu hermana se casa. Si regresas solo, la gente chismeará. Iré a necesitarlo. Quizás no esperaba mi rápida negativa, así que se quedó un poco atónito. Pensé un momento sabiendo que no era el momento de pelearme del todo con él, así que suavicé el tono. General, si va allí, me temo que eclipsará al novio. Al oír esto guardó silencio un momento antes de irse, sin saber si creía mis palabras o no. La boda de mi hermana no fue excesivamente extravagante. En el árbol centenario de la mansión del general colgaban biombos de seda roja. Mi hermana llevaba un traje de boda bordado con motivos de dragones y fénix, sentada frente al espejo de bronce. Ayudé a mi hermana a maquillarse cantando suavemente, primero, calma, armonía en todo, segundo, calma, disipación de todas las enfermedades, tercero, calma, bendiciones divinas llegan pronto. Los ojos de mi hermana se enrojecieron gradualmente, quería decir algo pero al final permaneció en silencio. La abracé con ternura, como en nuestra infancia. Hermana, no llores. De ahora en adelante el camino será más fácil. Afuera resonaban gons y tambores. Los petardos estallaban sin parar. Era la familia Lee que venía a recibir a la novia. El novio repartió dulces a los niños, que disfrutaban de la emoción en la puerta. El erudito, habitualmente seco y sencillo, ahora lucía una radiante sonrisa. Sus colegas de la mansión bromeaban diciendo que incluso después de aprobar el examen imperial como Tanua, no estaba tan contento. No le importó, simplemente tomó la mano de mi hermana con cariño y la ayudó a subir a la silla de manos de flores. ¡Qué maravilloso! Por fin mi hermana había alcanzado la felicidad que le correspondía. Quizás sintiéndome un poco aliviado, bebí demasiado. Al salir de la mansión del primer ministro, mi padre quiso encargar que alguien me acompañara, pero lo detuve. Quería caminar solo un rato. Justo después de salir de la puerta y doblar una esquina, me encontré con una figura familiar. Quizás por estar borracho, le pregunté de golpe, ¿qué haces aquí para recogerte y regresar a la mansión? No querías que asistiera a la boda de tu hermana, así que esperé aquí. Esa persona se mantuvo erguida y serena. ¿Has estado bebiendo? Agité la mano, esas pocas copas de vino no me emborracharán. Durante el camino, Marcus y yo permanecimos en silencio sin hablar. A veces sentía que era realmente incomprensible. A altas horas de la noche las calles estaban vacías y apenas había transeúntes. Los vendedores ambulantes también habían recogido sus puestos y se habían ido a casa. Solo quedaba un vendedor de faroles, un anciano de más de 70 años que aún se esforzaba por llamar a gritos a los clientes. Noble señor, compre unos faroles.
El anciano parecía tener problemas de movilidad y su voz también era algo ronca. Al vernos acercarnos, nos presentó con entusiasmo las linternas que él mismo había hecho. Las miré de reojo, que no eran tan grandes ni recargadas como las linternas grandes, eran muy exquisitas. Marcus se acercó al puesto, eligió una linterna y le dio al anciano un lingote de plata. Descanse temprano, señor. El anciano pareció muy sorprendido de encontrarse con un cliente tan generoso y no dejó de agradecerle con entusiasmo. Gracias, noble señor. Gracias, noble señor. Marcus hizo un gesto con la mano y se giró, llevándome la linterna. En la oscuridad vestía túnicas largas y blancas como la luna, con un porte elegante como el jade viviente. No pude evitar suspirar para mis adentros, esta persona tenía una apariencia realmente excepcional. Entonces trajo la linterna ante mí para ti. Me sorprendí. Ejem. Marcus explicó. ¿No te gustan los faroles? Esto es para ti. ¿Cómo supo que me gustaban? Sus ojos y oídos estaban por todas partes. Miré el farol con forma de zorro, negué con la cabeza con una carcajada y señalé el farol con forma de conejo del puesto. Soy un conejo. Si vas a regalar algo, debería ser una linterna de conejo. La mirada de un zorro es más aguda, más parecida a la tuya. Marcus pronunció esta frase lentamente y siguió caminando como si nada. El efecto del alcohol no se había disipado del todo, pero al oír estas palabras me tranquilicé al instante. Al ver cómo se alejaba, me pregunté qué quería decir con eso. La guerra en el noroeste estalló repentinamente. Marcus recibió órdenes de Su Majestad de liderar tropas en campaña antes de partir. Me colocó con cuidado una horquilla en el moño y dijo en voz baja, espérame. Tengo algo que decirte. Todos en la mansión agacharon la cabeza. Los más audaces solo se inclinaron un poco, se les veía sonreír disimuladamente, con las comisuras de los labios levantadas. Solo Sofía permaneció inmóvil, con la mirada empañada por una pizca de melancolía. Le hice un gesto a Marcus, pero en el fondo no le presté atención. Para cuando regresara, quizá ya fuera otra historia. Tras la partida de Marcus, la mansión del general quedó en un silencio absoluto. La matrona Liu había sido expulsada de la mansión y Grace se había suicidado envenenándose. Solo Sofía permaneció en el pabellón de la luna comprensiva, manteniendo siempre sus puertas cerradas. Levanté la cabeza para contemplar el cielo azul intenso. Nubes grises se cernían desde la montaña. Mi corazón probablemente estaba tan sombrío como este cielo. Marcus llevaba 3 meses ausente. Según los acontecimientos de mi vida anterior, volvería a la mansión al mes siguiente. En cuanto a mí, los sueños de mi vida anterior aparecían cada vez con más frecuencia. En mis sueños, tiempo después de que Marcus se marchara a la campaña, Sofía entró en el patio trasero de la mansión del general. Me oyó desde dentro regañando a una joven doncella. Madame tiene un temperamento apacible, pero sus asuntos no pueden retrasarse. No aprendas de otros con conocimientos limitados. Después de todo, Madame es la hija del primer ministro con rasgos hermosos y modales amables. En el futuro bien podría ser la favorita del general. Al oír esto, la expresión de Sofía empeoró. Bajó la voz y dijo, nadie puede arrebatarme a mi Marcus. Nacido en la nobleza con una apariencia excepcional, ¿y qué? Te haré revolcar en el barro sin poder levantar la cabeza por la eternidad. La matrona Lu a su lado, se asustó por su apariencia y dijo, señorita, por favor, no escuche las tonterías de esa anciana. Pero Sofía la interrumpió directamente, Grace ya me dio un frasco de medicina. Matrona Lu, ayúdeme con este asunto. Al oír esto, la matrona Lu dudó un momento y luego dijo, jovencita, este asunto aún necesita reconsiderarse. Matrona Lu, he oído que su hijo últimamente no tiene dinero por deudas de juego. Si no me ayuda esta vez, cuando llegue el momento de que pague esas deudas. Al oír estas palabras, la matrona Lu reflexionó un momento, luego apretó los dientes y asintió. Así que los vi poner drogas en la comida de mi hermana. Desde entonces mi hermana entró en coma todas las noches, sin conciencia. Entonces el hijo de la matrona Lu Lisang entraba en la habitación de mi hermana todas las noches y salía a la mañana siguiente con el cuerpo sudoroso y lleno de satisfacción.
Al poco tiempo mi hermana empezó a mostrar signos de embarazo, su conciencia se volvía cada vez más nublada, incapaz de mantenerse lúcida ni siquiera unas pocas horas al día. Marcus está a punto de regresar. Deberías irte. Sofía miró a mi hermana tumbada en la cama, inconsciente, y luego le echó la medicina de Grace en la boca y se limpió las manos con un pañuelo de seda. He oído que esta medicina puede causar úlceras en todo el cuerpo, como si hubieran muerto de una enfermedad en los aposentos de placer. Señora, váyase en paz. Sofía mostró una sonrisa maliciosa, su expresión siniestra aterradora. Desperté sobresaltado del sueño, con el pecho ardiendo como fuego. El dolor me llegó hasta la médula. Al mismo tiempo un odio ardiente me invadió el corazón, haciéndome querer ir inmediatamente al pabellón de la luna comprensiva y destrozar a esa persona. Hoy, después de muchos días sin salir, Sofía apareció de repente en mi patio. Señora, anoche soñé que el general estaba herido en el campo de batalla. Estoy intranquilo. Quiero ir al Templo de la Compasión Universal, a las afueras de la ciudad, a orar por el general. Me pregunto si la señora querría acompañarme. Recordé la regla no escrita de la corte: cuando un esposo se va de campaña lejos, si una esposa o concubina sueña con malos augurios sobre el esposo, debe ir a los templos a orar por su seguridad. Sofía se preocupa por el general, así que naturalmente acepto ir juntos. En este viaje el Templo de la Compasión Universal estaba ubicado en una montaña a las afueras de la capital. El incienso de aquí no se comparaba con el de los templos de la ciudad, pero era más tranquilo. A lo largo del sendero de piedra azul, se entremezclaban pinos, cipreses y bambúes verdes. Los edificios del templo se vislumbraban tenuemente. El sonido de las campanas resonaba desde la cima de la montaña, y el humo del incienso se elevaba suavemente, llenando el espacio circundante del templo. Sofía se inclinó 3 veces con gran devoción ante cada estatua de Buda del templo. Tras terminar su adoración, el cielo ya se había oscurecido. Para entonces, ya era demasiado tarde para descender de la montaña. Sofía pareció darse cuenta de esto solo en ese momento, disculpándose constantemente: señora, ¿por qué no descansamos esta noche en las habitaciones detrás del pasillo y bajamos la montaña mañana por la mañana? Sonreí levemente. Está bien. Luego los sirvientes fueron a prepararse. El alojamiento en el Templo de la Compasión Universal era un pequeño edificio detrás del templo. Dentro había 3 habitaciones, cada una con una placa de madera. Las placas de madera decían Residencia Lotus, Residencia Bambú y Residencia Nature, respectivamente. Estos eran los nombres de cada habitación. Señora, por favor, pase primero. Sofía me hizo pasar primero, eligiendo la Residencia Lotus a la izquierda para mí, mientras que ella se alojó en la Residencia Bambú a la derecha. A la hora del perro, cerca de las 8 de la tarde, llegaron monjes con comida vegetariana y té. Los puse en la mesa, pero no los toqué. A la hora del cerdo apagué las velas, abrí la ventana trasera, salí con cuidado y di la vuelta hacia la habitación de Sofía. Contuve la respiración, mirando en silencio por la estrecha ventana de papel para observar el interior de su habitación. Sostenía unas tijeras cortando mechas de vela, con una expresión algo enloquecida. Quiere echarme de la mansión por ti, y luego te mueres. Marcus, solo puede ser mío. Sin hacer ruido cambié las placas de madera de las puertas de nuestra habitación. Después subí volando a la azotea a esperar el buen espectáculo. Las montañas estaban en silencio, solo se oía el eco del viento y los insectos. La luna aún brillaba con fuerza. Esta noche era una hermosa noche de luna, sin oscuridad alguna. Un momento después, a la hora de la rata, una figura regordeta, oliendo a alcohol, apareció en el patio. Bajo la luz de la luna, vio claramente la placa de madera en la puerta y entró tambaleándose en la Residencia Lotus. Un rato después se oyeron ruidos de porcelana rompiéndose desde el interior de la habitación, acompañados de la reprimenda de una mujer enfadada. Te has equivocado de persona. Ella estaba al otro lado del pasillo. La mujer quería empujar al hombre, pero en ese momento todo su cuerpo ya estaba inerte. El hombre pensó que se negaba deliberadamente, así que le dio una bofetada. ¿Sigues intentando engañarme? Ya te tomaste el polvo estupefaciente. Esta es la Residencia Lotus. Esta persona estaba completamente borracha.
Luego se oyeron sonidos de ropa rasgada y ahogada, un llanto caótico. Al día siguiente, al amanecer, la matrona Liu condujo a un grupo de personas al patio con agresividad. Justo en ese momento, yo estaba desayunando y bebí mi té sin sorprenderme en absoluto por su apariencia, incluso la saludé. Buenos días, matrona Liu. La matrona Liu se detuvo al verme tan tranquila. Su expresión de inmediato mostró duda, y su mirada recorrió involuntariamente las habitaciones del patio. Solo vio una habitación con las puertas y ventanas bien cerradas, y la persona que había acordado que viniera aún no había aparecido. ¿Tú? Abrió la boca con vacilación, como si adivinara algo pero no pudiera creerlo. Allí de pie, con el rostro cada vez más pálido, quienes la seguían lo vieron y sospecharon de inmediato. Señora Liu, ¿no dijo que nos traería para descubrir el adulterio? ¿Por qué estamos aquí parados? Así es, una montaña tan alta, y la escalamos hasta arriba. Dijo que habría una recompensa. Será mejor que no intentes renegar de la deuda. Solo trabajamos por dinero, no intentes engañarnos. Cuanto más hablaban, más fuerte alzaban la voz, temerosos de que la matrona Liu les estafara. Sonreí levemente, fingiendo no entender. ¿Atrapar adulterio? ¿Recompensa? ¿De qué se trata todo esto? En ese momento, la matrona Liu entró en pánico. Ella y Sofía ya habían planeado el plan. Anoche consumiría el polvo estupefaciente, luego Li Sheng aprovecharía la oscuridad para entrar en mi habitación y violarme, y se iría a la mañana siguiente. Planeaba traer gente aquí al día siguiente para armar un escándalo, difundiendo la noticia de que había perdido la virtud. Pero Li Sheng no regresó en toda la noche. Ella pensó que había terminado sus asuntos y se había ido a la montaña a jugar. Pero ahora yo aparecía ileso en el patio, mientras que Sofía no aparecía por ningún lado. Su mirada se detuvo involuntariamente en la puerta, que seguía cerrada herméticamente, apenas adivinando lo que ocurría en la habitación. Si Sofía se metía en problemas, no habría problema. Pero si su hijo seguía en la habitación y lo descubrían, prometo darte dinero, así que sin duda lo haré. Vayan todos primero. La matrona Liu susurró a quienes estaban detrás de ella. Sabiendo que eran muy habladores, quería con urgencia llevárselos. Pero la entretenida escena no había terminado. ¿Cómo pude dejar que se fueran tan fácilmente? Agité suavemente la mano, preparándome para disparar un arma oculta a la puerta. De repente se oyeron pasos pesados desde fuera del patio como redobles de tambor. Entonces una figura con armadura apareció en el patio. La luz del amanecer se reflejaba en su armadura. La espada que llevaba en la cintura parecía ya sedienta de sangre, e incluso podía oír vagos ecos. Era Marcus, había regresado antes de lo esperado. Marcus recorrió con la mirada el patio y vio a todos paralizados e inmóviles. Frunció el ceño. Matrona Liu, ¿qué hace aquí? La matrona Liu no esperaba que Marcus apareciera. Tan asustada que se le aflojaron las piernas, solo pudo forzar una sonrisa torpe. Esta vieja sirvienta vino al templo de la compasión universal a adorar a los dioses. Al saber que la señora también estaba allí, quise ir a presentarle mis respetos. Antes de que pudiera terminar de hablar, desde el interior de la habitación, bien cerrada, se oyó de repente el grito trágico de una mujer. El rostro de la matrona Liu palideció al instante, poniéndose pálido como un muerto. Marcus oyó el sonido y dio un paso adelante, abriendo la puerta de una patada. Un fuerte golpe resonó al abrirse la puerta de golpe. Lo que apareció ante sus ojos fue un hombre tendido en el suelo con la espalda de águila, su cuerpo gordo y la carne amontonada como una pequeña montaña. Una cuchilla afilada le clavó el pecho. Esta espada era una que Marcus le había dado previamente a Sofía para defensa propia. Cerca de allí en la cama, Sofía tenía el cabello despeinado y la ropa desordenada. Abrazándose la cara, lloraba desconsoladamente. «Hijo mío. Hijo mío». La matrona Liu vio la escena en la habitación y al instante se tambaleó, cayendo sobre el hombre que ya estaba muerto. El cuerpo de este hombre ya estaba frío y rígido, sin vida. Marcus observó la escena en la habitación con el rostro decaído. Caminó hasta la cama y tomó una manta para cubrir el cuerpo de Sofía. Sofía levantó lentamente la cabeza, con los ojos empañados y llenos de lágrimas. Marcus, yo.
Observé todo con frialdad, sintiendo un dolor punzante en el pecho. En ese momento, la matrona Liu corrió a la cama y agarró a Sofía del cabello. «¿Fuiste tú? ¿Mataste a mi hijo? Sofía, eres tan cruel. Claramente fuiste tú». La matrona Liu se quedó en silencio de repente. Marcus desenvainó su espada de un solo golpe atravesándole el pecho. La matrona Liu se desplomó lentamente en el suelo, con sangre fresca manando de su boca. Antes de morir, seguía mirando fijamente a Sofía con ojos llenos de resentimiento. Quienes acompañaban a la matrona Liu lo vieron y gritaron de pánico, huyendo, pero ya estaban rodeados por soldados en el patio. Al ver esta escena, reí burlonamente. «¿Qué pasa, general? ¿Se prepara para matar a todos para silenciarlos?» Marcus me miró y luego a quienes acompañaban a la matrona Liu. «El asunto de hoy termina aquí. Si alguien se atreve a difundir rumores, este general no lo perdonará en absoluto». Entiendan, su aura estaba llena de una intención asesina propia de Sura. Estas personas lo oyeron y asintieron al unísono. De noche en la mansión del general, la luz de la luna era fría como el agua. Acababa de bañarme. La cicatriz de mi pecho parecía desvanecerse aún más, solo me dolía un poco. Gracias Jiao Liseng matrona Liu como en mi vida anterior, por cada daño que le infligieron a mi hermana, tras su muerte, la cicatriz de mi corazón también se desvanecía gradualmente. Cuando la cicatriz desaparece, el karma se disipa. Las palabras del viejo taoísta resonaron en mis oídos. ¿Significaba esta frase que cuando todos los que dañaron a mi hermana murieran, la cicatriz de mi corazón desaparecería por completo? De ser así, solo quedarían Sofía y Marcus. Toc, toc, toc. Mientras pensaba en el siguiente paso de mi plan, llamaron a la puerta. «Pase». Me recogí el pelo, me puse una bata y abrí la puerta con calma. En la habitación, la luz de las velas danzaba, proyectando sombras parpadeantes. Era Marcus. Sonreí levemente, pero mi mirada era fría al preguntar: «General, al venir a esta hora, ¿no piensa silenciarme?» Marcus entrecerró los ojos ligeramente y luego apartó la mirada. Liseng recibió una herida en el pecho, una puñalada en el corazón y los pulmones, y murió al instante. Sofía no sabe artes marciales. Fuiste tú quien lo hizo, ¿verdad? ¿Cómo supo que sabía artes marciales? Me sorprendí un poco por dentro, pero no lo negué. Si fui yo, ¿está el general aquí para agradecerme por no guardar rencor y proteger a tus seres queridos? Esa noche Sofía vio a Liseng entrar borracho en la habitación y, asustada, gritó advirtiéndole que se había equivocado de persona. Pero Liseng no pudo oírlo, Sofía solo reconoció la placa de la residencia Lotus. Al ver que Sofía decía que se había equivocado de persona, pensó que decía tonterías a propósito para prepararse para escapar, así que le rasgó la ropa. Y durante la cena, ya la había drogado y le había dado lo que necesitaba. Cuando Sofía perdió el conocimiento por completo, desesperada, entré en la habitación y maté a Liseng. Usando la espada que Marcus le había dado a Sofía, apuñalé brutalmente a Liseng en el pecho. En mi vida anterior, fue este hombre despreciable quien profanó la pureza de mi hermana. Ahora, yo mismo le había quitado la vida. Marcus vio mi expresión fría y llena de odio y se tensó un poco. De repente dijo: «Expulsaré a Sofía de la mansión. Esta vez no la dejaré volver a aparecer ante ti». Al principio quería que Liu y Sofía se destruyeran mutuamente. Cuando vio a su hijo muerto en la habitación de Sofía, seguramente armaría un escándalo. Pero Marcus regresó antes de lo esperado, lo que provocó que todo se detuviera con la muerte de Liu. Le pregunté: «¿Y si insisto en quitarle la vida?». Marcus guardó silencio un momento y luego dijo: «No puedes». Sofía fue expulsada de la mansión un día de finales de marzo. Ya no parecía tan débil como antes, su rostro estaba afligido y su voz se quebró por la emoción. «Marcus, le prometiste a mi hermano que me cuidarías para siempre. Mi hermano murió salvándote, ¿lo has olvidado?», respondió Marcus en voz baja. «No lo he olvidado. En la villa Monbieu habrá gente que te cuidará. En esta vida, no tendrás que preocuparte por la comida ni la ropa». Sofía se aferró a su manga sin querer soltarlo, con lágrimas en los ojos. «No necesito que nadie me cuide. Solo quiero estar a tu lado».
Desde que te vi por primera vez a los 12 años, me has gustado. No puedes tratarme así. Marcus, con paciencia, le retiró las manos una a una. Conspiraste en secreto para hacerle daño a mi esposa. Te dejé con vida solo porque eres la única hermana de Chin Sin. Pero no puedo permitir que permanezcas en la mansión de este general. Al oír esto, Sofía estalló en carcajadas. Con una risa algo enloquecida, me señaló. Marcus, qué listo eres. ¿No ves que Luna no te quiere nada? Solo yo te he amado tontamente durante tantos años. Aunque solo sea como concubina, quiero estar a tu lado. Observé esta escena sin sentir ninguna emoción. Sofía, ¿quieres amar a alguien, pero pisoteas la vida y la pureza de otros para conseguirlo? ¿Con qué derecho? Marcus me miró. Al no ver la menor perturbación en mi rostro, curvó ligeramente los labios. El tiempo pareció detenerse un instante. Dijo con voz grave: ayudante Yang, acompañe a la señorita Su a la villa. Sí. A Sofía la ayudaron a subir a la fuerza al carruaje rumbo a la villa, con la mirada vacía. Dijo Marcus: haré que te arrepientas de esto. Los vientos primaverales se levantaron, las intenciones primaverales se extendieron. King Min llegó y luego pasó rápidamente. Marcus y yo vivíamos en nuestros propios mundos, sin mirarnos nunca de frente, como si nos evitáramos deliberadamente. Solo ocasionalmente el diputado Yang traía artículos novedosos y comida deliciosa. Señora, esta es la danza del fénix de fuego que el general trajo del noroeste. Señora, este es un dulce de la auspiciosa Torre de las Nubes. Todos esos artículos que tenía guardados como matrona en el almacén. La comida se distribuía a las criadas en el patio trasero. Esta noche nubes oscuras cubrieron la luna, ocultándola por completo. Llevaba ropa ligera, preparándome para escalar la muralla y salir, pero me encontré con Marcus justo encima. ¿A dónde fuiste? Volviendo tan tarde, ¿a dónde fuiste? Sonreí con la mano ya desenvainando mi espada. ¿No lo sabes? Marcus respondió rápidamente, pero la espada en su mano no salió de su vaina. La energía de mi espada era más aguda. Desenvaina tu espada, dijo Marcus lentamente. Mi espada nunca la apunta. Marcus, ¿lo sabes? Esas palabras tuyas me repugnan. No pude evitar abrir la boca para burlarme de él. Apretó ligeramente la empuñadura de la espada y luego retiró su postura de ataque. Al mismo tiempo mi espada ya estaba en su cuello. Luna, ¿tanto me odias?, preguntó en voz baja. Marcus, sabes claramente que la muerte del viejo general Wei no se debió a que mi padre retuviera deliberadamente suministros militares, sino a que el emperador actual quería su muerte. En mi vida anterior, para tranquilizar a su majestad, fingiste ignorarlo deliberadamente, tratando a los Maxwell como enemigos. Cuando mi hermana entró en la mansión, la dejaste sola, dejándola morir con dolor. Sabías claramente que lo que sucedió en el Templo de la Compasión Universal fue obra de Sofía, pero aún así la dejaste ir. En mi vida anterior, probablemente también sabías con claridad que la muerte de mi hermana fue problemática, pero aún así elegiste confiar en Sofía. Después de que mi hermana muriera trágicamente, la dejaste quedarse. Pero en esta vida, aún conserva su reputación. En la vida anterior y en esta, todo se repite. ¿Cómo no voy a odiarte? ¿Por qué no debería odiarte? Marcus guardó silencio un momento y luego tomó mi espada. Se acercó a mí. Mi espada ya estaba presionada contra su cuello, causándole una herida. Pero sus pasos no se detuvieron. Luna, ¿tuviste algo que no sé? Esa noche no pude salir de la mansión. Pero Sofía murió esa misma noche. Un hombre vestido de púrpura, abanicándose lánguidamente, apareció de repente. Sus ojos de fénix se entrecerraron al decir: ¿por qué Zibán? ¿Estás representando algún drama romántico trágico? Antes de terminar sus palabras, el abanico plegable que sostenía ya se había lanzado hacia mí a toda velocidad. Aunque reaccioné a tiempo, no pude esquivarlo. Pero el dolor que imaginé no se manifestó. Marcus me había protegido, levantando la mano para atrapar el abanico plegable. El mango del abanico golpeó su mano, que empuñaba la espada, hiriéndolo. La sangre goteaba sobre la superficie del abanico como flores de ciruelo floreciendo en la nieve blanca.
Tercer príncipe, ¿qué lo trae por aquí tan tarde? El hombre de púrpura era Theodore Xiao, hermanastro del actual emperador, de otra madre. Theodore no respondió. Su mirada se detuvo en mí, describiendo un círculo mientras decía, no me había dado cuenta de que tú también eres un idiota encaprichado. Alguien más te pone una espada en el cuello y tú sigues haciéndote el héroe salvando a la belleza. Entonces saltó el muro hacia la mansión, como si conociera bien el viejo sendero. Marcus no dijo nada, solo me agarró del cuello y también saltó el muro hacia la mansión. Hay una puerta, pero no la usan, todos tienen un problema. Ese ha tomado demasiadas pastillas de elixir. Últimamente no está bien de salud, dijo Theodore con naturalidad, como si no sintiera que estaba diciendo nada inapropiado. Llevamos muchos años calculando así. Ahora solo queda un mes. Marcus me miró indicándome que me fuera primero. Vuelve, te veo luego. Aún no había respondido cuando Theodore rió suavemente. Civan, ¿de verdad la estás protegiendo? Tranquila, tú y yo tenemos muchos años de amistad. Si la señorita Luna es tu esposa, no le haré daño. No importa si se entera de esto. Aunque reía, su cuerpo emanaba un aura opresiva. Había oído a menudo que el tercer príncipe era un romántico al que le gustaba recorrer montañas y disfrutar del agua sin restricciones. Pero al verlo con mis propios ojos ahora, finalmente supe que los rumores eran solo rumores. Esta persona no era en absoluto alguien a quien se pudiera menospreciar. Su objetivo no eran los paisajes hermosos, sino la posición más alta. Así que respondí, Su Alteza, no necesito oír esos asuntos. Tras pensarlo un momento continué. Mi padre ya es mayor. La última vez cuando volví a casa, ya estaba calculando el futuro. Cuando llegue ese momento, espero que Su Alteza pueda ayudarme. Theodore parecía no haber esperado que dijera esto. Sus dedos golpearon ligeramente la mesa. Después de un momento, rió suavemente. La mansión del primer ministro por fin tiene a alguien inteligente. Al oírlo decir esto, finalmente respiré aliviado. Hice una reverencia y me di la vuelta para irme. Theodore volvió a hablar. Entonces déjame decirte algo que te gustaría oír. Volteó la cabeza para mirar a Marcus. Esa concubina tuya, de apellido Sue no sé qué. Ya conoció a mi séptimo hermano. Los guardias de la sombra informaron que hoy se reuniría con ese viejo séptimo. La hice capturar. Encontré en su poder una carta que tú y yo intercambiamos previamente con tu firma. En este momento, no podemos aceptar ningún error. Así que fríamente la mandé matar. Marcus no dijo nada. Tampoco me giré para ver su reacción, simplemente sentí que todo era absurdo y ridículo. Había agotado todos mis esfuerzos mentales queriendo matar a esa persona, pero no esperaba que muriera tan fácilmente. Al regresar a mi habitación, me abrí la ropa y descubrí que la cicatriz había desaparecido por completo. Mi piel estaba suave y limpia, como si no hubiera quedado ninguna marca. Cuando la cicatriz desaparece, el karma se disipa. En mi vida anterior, todos los que mataron a mi hermana habían muerto. ¿Y qué hay de Marcus? Me sentí un poco desconcertado. Pero nadie pudo responderme. Al día siguiente fui el mensajero que llevaba noticias a la mansión del general. Mi padre, durante toda su vida, solo quiso ser un ministro leal, pero fue leal al súbdito equivocado, razón por la cual, en su vida anterior, sufrió la trágica muerte de toda nuestra familia. En esta vida, no permitiré que siguiera ese mismo camino desastroso. Afuera de la mansión del general, la situación política cambió drásticamente en un instante. Un mes después, el actual emperador falleció. Al no tener hijos que lo sucedieran, los diversos príncipes comenzaron a movilizarse, buscando oportunidades. En ese momento, Marcus lideró a 300 soldados de caballería de Zhao y nube voladora para apoyar al tercer príncipe Teodoro Xiao. Así, Teodoro ascendió sin contratiempos al cargo de gobernante supremo. Y mi padre renunció sin contratiempos al cargo de primer ministro y se retiró a su ciudad natal. El día que mi padre se jubiló, yo volví a casa. Mi hermana también había regresado. Los tres nos sentamos juntos alrededor de una olla caliente. Papá incluso sacó un vino precioso que llevaba guardado 20 años. Mi hermana suspiró de repente,
qué bien está la vida. Padre bebió su vino en silencio y también suspiró, sí, qué bien. En ese momento quizá fue el vapor que subía de la olla caliente lo que me humedeció los ojos sin querer. Temiendo que mi padre y mi hermana lo descubrieran, levanté rápidamente mi copa de vino y les dije, entonces, tomemos una copa grande. Mi hermana sustituyó el vino por té. Sonrió con dulzura y puso mi mano sobre su pequeño vientre. Luna, estás a punto de tener una sobrinita. Más adelante habrá una persona más que te amará. En ese momento me pareció oír el sonido de fuegos artificiales explotando fuera de la ventana, deslumbrantes hasta el extremo. Esa noche volví a soñar con mi vida anterior. Como en un cuento de hadas, al final todos encontrarían su destino. En mi vida anterior, Su Majestad supo, gracias a la información transmitida por Grace, que Marcus estaba en contacto con el tercer príncipe. Decidió aprovechar la oportunidad cuando Marcus resultó gravemente herido en el campo de batalla para que los guardias de las sombras se escondieran en la mansión del general y esperaran su regreso para asesinarlo. En ese momento solo mi hermana estaba en el patio del Fénix de la Serenidad, sin nadie más. Los guardias de las sombras tendieron una emboscada allí. Cuando Marcus regresó a la mansión, Sofía le informó que mi hermana había contraído una enfermedad venérea incurable y que su cuerpo seguía en el patio Serenity Phoenix. Cuando Marcus llegó al patio Serenity Phoenix, los guardias de las sombras planearon un ataque repentino. Pero Marcus se había preparado con antelación y los mató a todos de un solo golpe de espada. Sin embargo, también estaba gravemente herido. Cuando Sofía vino a vendarlo, mencionó vagamente que mi hermana había cometido un delito con esa persona. Marcus miró a la amable mujer que tenía delante, guardó silencio un momento y luego dijo, Sofía, los preparativos del funeral de Lady Maxwell deben seguir los ritos de la esposa principal del general. Ocúpate tú mismo. Después empezaron a correr rumores de que mi hermana había contraído una enfermedad por su comportamiento descuidado, lo que llevó a Marcus a matarla de un golpe de espada el día que regresó de la campaña, antes incluso de cambiarse la armadura. En el sueño las imágenes se fueron difuminando poco a poco. En ese momento me pareció oír la voz de mi hermana. Giré la cabeza y la vi saludándome con la mano, diciendo, hermanita, vuelve a casa. Cuando desperté, la luz del sol ya brillaba con fuerza. Un año pasó tan rápido como el agua. Se acercaba la Nochevieja. Caía nieve del cielo. La mansión del general no había tenido un ambiente tan animado en mucho tiempo. Afu, cuelga esa linterna un poco más arriba. Pega más versos. Añade un poco en el lado izquierdo. Así se verá más simétrico. Cuando Marcus regresó a la mansión, me vio mordiendo fruta con una mano mientras dirigía vagamente el trabajo de todos con la boca. Estaba un poco aturdido. Me giré para mirarlo. ¿Vienes a ayudarme o no? Al anochecer, la nieve dejó de caer poco a poco. La luz de la luna brillaba como si estuviera limpia, iluminando todo. Después de que los sirvientes trajeran los platos a la mesa, se retiraron a sabiendas, dejándonos solo a Marcus y a mí. Sostuve la jarra de vino, llenándola para él, y luego también me serví una copa. Marcus, feliz año nuevo. Era la primera vez que lo llamaba. Guardó silencio un momento y luego respondió, feliz año nuevo. Después de que terminó de beber la copa de vino, hablé, Marcus, una vez te pedí regalos de boda. Ahora quiero preguntarte, ¿qué regalo de año nuevo quieres darme? Al oír esto sacó un colgante de jade con forma de conejo que parecía muy exquisito. El conejo tenía una apariencia inocente y adorable. Negué con la cabeza. ¿Sabes que no es esto? Me trajo el colgante de jade. A mi lado, solo tú eres un conejo. Tómalo, Luna. En realidad, ya nos conocíamos antes de casarnos. Al oír esto me sorprendí un poco. Salvo aquella noche en que me infiltré en la mansión del general en mi vida anterior, no parecía haberlo conocido en ningún otro lugar. Al verme reflexionar, sonrió levemente y su rostro se fue relajando poco a poco. Hace años dirigí tropas para atacar a bandidos de la montaña. En esa ocasión, coincidí con un festival de faroles. Te vi solo disfrutando felizmente de las linternas. Claramente eran linternas comunes y corrientes, pero no entiendo por qué estabas tan contento. Más tarde unos bandidos salieron de la ciudad en secreto.
Planeaba seguirlos para encontrar su base. ¿Quién iba a saber que descubriría que tú también estabas allí? Temiendo que corrieras peligro, planeé aparecer para salvarte. Pero ya había sacado la espada corta de tu cintura. Hizo una pausa sin saber qué recordaba, y rió levemente. Para cuando pude reaccionar, ya habías atado a esos bandidos de la montaña a los árboles. Nunca había conocido a una mujer como tú. De aspecto atrevido pero en realidad libre y desenfrenada. En ese momento me conmovió, me gustaste. Aunque no me reconocieras, ya sentía algo por ti. Al principio, Marcus hablaba poco. Hoy contó tantas historias sin saber si era por el vino o no. Para Marcus, ese festival de faroles fue solo cosa del año pasado. Pero para mí fue una historia que se extendió a lo largo de 2 vidas. Había presenciado la trágica muerte de mi hermana. Vi cómo exterminaron a la familia Maxwell. Aunque no se le podía atribuir completamente la culpa de esos asuntos, todos estaban relacionados con él. Así que aunque alguna vez sentí un pequeño afecto por él, no fue suficiente para hacerme hablar. Marcus, el regalo de Año Nuevo que quiero es una carta de divorcio. 3 años pasaron rápido como sombras en la ventana. Después de divorciarme de Marcus, volví a viajar. Admirando montañas famosas, viendo la niebla arremolinarse, yendo a ver festivales de faroles por todas partes. Todo parecía igual que en mi vida anterior, cuando no pasaba nada en casa. Salvo que todavía me dolía un poco el pecho de vez en cuando. Era evidente que la cicatriz había sanado, pero la sensación era muy extraña. El nuevo emperador implementó reformas, cambiando las prácticas corruptas que existían desde hacía tiempo. La vida de la gente común se volvió cada vez más próspera. Mientras Marcus custodiaba las fronteras año tras año, los países vecinos no se atrevieron a invadirlas. En mis viajes, a menudo oía elogiarlos. Los narradores también solían contar historias sobre sus logros militares. Incluso a los niños del campo les encantaba escuchar. Un día me reencontré con el viejo taoísta, quien me había dado la daga de jade en mi vida anterior. Pensé que en esta vida no me recordaría. Pero él dijo: jovencita, este viejo taoísta te recordó una vez que si te obsesionas demasiado, el karma terminará pronto. Aunque la cicatriz ha desaparecido, la daga de jade permanece. Instintivamente bajé la cabeza para mirarme el pecho. El viejo taoísta se acarició la barba rala y dijo: no puedes verlo, pero sigue ahí. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. No me preocupé demasiado. Si no podía verlo ni sacarlo, lo dejaba como estaba. El día del 3er cumpleaños de la hija de mi hermana, volví a la capital. Salvo cuando nació y la sostuve una vez, no la había vuelto a ver desde entonces. Pero la pequeña estaba especialmente apegada a mí, como una pequeña perla con una voz dulce que me llamaba tía, ablandándome el corazón. Esa noche la pequeña lloró deseando dormir conmigo. Mi hermana, apoyada en las caderas, la llamó junto a su potrillo: Lily Lai. Mamá te castigará. La tía acaba de regresar. No te molestes, tía. Me reí y detuve a mi hermana. Está bien. Por la noche la pequeña Lily me esperaba sentada obedientemente en la cama, con los ojos brillantes y claros. Tía, ya viniste. Sonreí y me acerqué preguntándole: ¿tienes sueño? La pequeña negó con la cabeza, me besó y luego me señaló el pecho. Tía, hay algo aquí que se puede sacar para ti. Al oír esto me conmovió profundamente. Observé a la pequeña. Levantó la mano como si estuviera arrancando un tallo de loto. Entonces la pequeña mano de la pequeña me tocó el pecho y se detuvo, como si realmente sacara la daga de jade invisible. Entonces la pequeña apretó su carita contra mi pecho, suplicándome con dulzura: tía, pórtate bien, no te duele. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Desde entonces, no me volvió a doler el pecho. Pasó otro año en el Festival de los Faroles de la ciudad de Ping. La gente iba y venía con muchísima energía. Me senté en una casa de té junto a la carretera. A mi lado había varias personas comentando los estilos de faroles de este año. Oí que este año hay un farol enorme con forma de conejo, de 3 pisos de altura, ¿de verdad o de mentira? Oí que un noble lo encargó especialmente para su esposa, porque sabe que a ella le encanta ver faroles.
Seguro que vendrá a verme. Levanté mi taza de té para tomar un sorbo sintiéndome repentinamente muy expectante por esta noche, cuando esas linternas se iluminarían por completo. La historia nos enseña que la venganza no puede borrar el dolor, solo el perdón puede liberar el alma. Luna vivió toda su vida buscando venganza, pero la cicatriz en su corazón solo sanó por completo cuando dejó atrás el odio. La verdadera felicidad no proviene de herir a quienes nos hicieron daño, sino de proteger a los seres queridos y vivir plenamente. A veces lo más valiente no es la venganza sino la tolerancia. No te pierdas historias increíbles. Suscríbete al canal Panda Tale hoy y déjanos transportarte a mundos fascinantes llenos de romance, misterio, aventuras y personajes inolvidables.